En este video vamos a hablar de los requisitos legales y otros compromisos que la organización se compromete a cumplir en el marco de los sistemas integrados de gestión ISO 14001 e ISO 45001. Posiblemente los requisitos legales son el elemento más importante de estas normas. Los requisitos legales es lo que vuelve internacionales a estas normas. Las normas no establecen una legislación en particular a cumplir, sino que dicen que la organización debe cumplir toda la legislación de seguridad y ambiente vigente en el país donde se implante. No hay lugar a dudas, no hay atenuantes, no hay flexibilidad en esto. Eso es muy importante. Desde el inicio de la norma, ya a la hora de establecer la política, que es el compromiso público que la organización hace respecto a su desempeño, se plantea que la dirección debe establecer en su política de ambiente y seguridad y salud en el trabajo, si es el caso de un sistema integrado, que esta política incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Es decir, nos comprometemos desde el inicio de la implantación del sistema al cumplimiento legal. Hay otros elementos que pueden tener cierta flexibilidad en un proceso de certificación. Nosotros podemos certificarnos y no haber alcanzado los objetivos planteados. Podernos haber certificado nuestro sistema de gestión sin haber controlado la totalidad de los peligros o de los aspectos ambientales. Sin embargo, no lo vamos a poder hacer si no estamos cumpliendo los requisitos legales aplicables. Eso en primer lugar. Por eso cuando nosotros utilizamos los requisitos legales como un criterio de evaluación, o sea, el límite legal como un criterio de evaluación de aspectos ambientales o de peligros, el criterio no es el cumplimiento o no. No es que si no cumplimos un requisito, entonces el aspecto ambiental es significativo. No, es el acercamiento al límite del criterio que empleamos, porque el cumplimiento damos por descontado que lo estamos haciendo. Si nosotros no cumplimos un requisito legal, tenemos una no conformidad mayor, lo que impide obtener o mantener la certificación ambiental. Pero veamos en concreto qué es lo que nos piden estas normas respecto a los requisitos legales y otros requisitos que nos comprometemos a cumplir. En el capítulo 6, en el apartado 6.1.3 de ambas normas para estos sistemas integrados, se plantea que la organización debe, en primer lugar, tener acceso, identificar, determinar sus requisitos legales y otros compromisos que la organización asuma en temas ambientales, de peligro y riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. En segundo lugar, determinar, interpretar la aplicabilidad, determinar cómo estos requisitos se aplican a la organización. Y en tercer lugar, tenerlos en cuenta en todo nuestro sistema integrado de gestión. Así que los tres pasos principales que nos están, los tres primeros requisitos que nos hace la norma, las normas en torno a el tema legal y de otros compromisos es, en primer lugar, identificar y tener accesible los requisitos legales. En segundo lugar, interpretarlos y determinar cómo se aplican a la organización. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y en tercer lugar, tenerlos en cuenta en todo el proceso, en todo el sistema integrado de gestión. Y nos pide que tengamos registros, que tengamos documentado todo lo vinculado a los requisitos legales, procedimientos, registros, todo debe estar documentado. Así de importante es que es uno de los pocos procedimientos que la norma nos va a pedir que tengamos documentado, que sea un proceso documentado y que los registros se mantengan accesibles, son los requisitos legales y otros compromisos. Cuando hablamos de otros compromisos, además de la legislación vigente, nos referimos a acuerdos con la comunidad o ONG o fundaciones, con acuerdos que se llega con los clientes o incluso
con autoridades, requisitos de la propia organización, políticas corporativas, códigos de buenas prácticas, etiquetados. Hay diferentes tipos de compromisos que nosotros podemos asumir además de la legislación. Es importante, muchas organizaciones en su sistema de gestión dividen estos compromisos en los de cumplimiento voluntario, que yo no puedo apartarme de ellos, y en un segundo orden los otros requisitos, los de compromiso voluntario. Y luego de este apartado 6.1.3, donde me pide que identifique, que mantenga actualizado, que interprete la aplicabilidad, en el capítulo de evaluación de desempeño, el apartado 9.1.2, me pide que evalúe el cumplimiento legal. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios. Aquí está hablando en realidad de un procedimiento, porque es un proceso que debe estar implantado, mantenido. La forma de hacer eso es mediante un documento que oriente la acción. Entonces me pide que evalúe el cumplimiento con 3 requisitos principales. En primer lugar, determinar la frecuencia con la que se evaluará ese cumplimiento. ¿Cada cuánto lo voy a evaluar? En segundo lugar, que evalúe el cumplimiento y haga las acciones necesarias cuando encuentre un desvío. Y en tercer lugar, que, digamos, que haya una comprensión y una comunicación en la organización sobre el estado de cumplimiento. Esto no es otra cosa que informar a la dirección y a los colaboradores directamente involucrados del cumplimiento o de los desvíos. O sea, tiene que haber una comunicación al respecto. Nuevamente, la norma pide que toda esta información de cumplimiento esté debidamente documentada. Básicamente, para este proceso de identificación, de interpretación, de aplicabilidad, de evaluación de cumplimiento, el procedimiento suele tener las siguientes etapas o las siguientes partes. Este es el tipo de procedimiento en que GEA orientará al cliente, y no es un procedimiento del todo sencillo. Veremos por qué. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los requisitos legales pertinentes, es decir, ¿qué son requisitos legales pertinentes? Son los que aplican a los aspectos ambientales o a los peligros. No es cualquier requisito ambiental, no es cualquier requisito de seguridad, son aquellos que aplican a nuestros aspectos ambientales y a nuestros peligros. Quiere decir que yo primero identifiqué los aspectos ambientales, identifiqué los peligros, y luego voy a ver qué requisitos legales u otros compromisos les aplican. En segundo lugar, voy a interpretar de qué forma les aplican. Por supuesto que en primer lugar si es voluntario o de cumplimiento obligatorio, pero luego voy a ver si es todo, si es parcial, si aplica un capítulo, un apartado, si aplica a todo el proceso, etc. Voy a hacer un análisis de riesgo. Esto es muy importante. Estas normas me piden que yo haga un análisis de riesgo del cumplimiento legal. Es decir, ¿a qué riesgo me expongo si no cumplo la legislación? ¿A una multa? Y en el sentido contrario, ¿qué oportunidades me genera estar cumpliendo la legislación en cuanto a promociones, en cuanto a apoyos del Estado, a buen relacionamiento con la comunidad, a prestigio? Hacer un análisis de riesgo vinculado a este tema. Luego, lo que me pedía en el capítulo 9, planificar la evaluación de cumplimiento. ¿Con qué frecuencia? ¿En qué sitios voy a medir? ¿Con qué métodos? ¿Qué procedimientos? ¿Qué equipos? Y asegurar una actualización periódica de estos requisitos. Es decir, no alcanza con medir una vez. Yo tengo que saber que estoy llevando de manera actualizada los requisitos legales, que no hay requisitos nuevos que yo no haya logrado identificar. Así que aplicando este procedimiento yo voy a cumplir con los requisitos conceptuales de estas dos normas, que es planificar el proceso, implementar lo que he planificado, darle seguimiento, analizar los resultados y en función de ello actualizar el proceso. Los errores más frecuentes que nos encontramos en el proceso de gestión de los requisitos legales y otros requisitos son, en primer lugar, tener
desactualizada la información o de manera incompleta, que en muchos casos esto se debe a que la identificación de requisitos legales y su interpretación se delega en una organización externa que no conoce nuestros procesos en profundidad. Es decir, un estudio jurídico no es trabajando solo la organización idónea para esa identificación, sino los propios colaboradores, la propia organización es la que debe identificar sus requisitos legales porque es la que conoce los procesos, la que conoce sus aspectos ambientales y sus peligros. Así que en primer lugar, asumir la propia organización, y en eso es que GEA especialmente orienta y asesora a la organización, eh, la identificación para asegurar que esté completa y en tiempo. En segundo lugar, el reconocimiento del deber de actuar. ¿Quién se siente responsable de el cumplimiento del requisito? En muchos casos se identifica, se interpreta la aplicabilidad, pero luego no hay nadie que asuma como propia la responsabilidad de ese cumplimiento legal. Queda como un enfoque un tanto burocrático, inespecífico, que no se baja a los procesos. Un tercer problema es la incomprensión del requisito. Es decir, lo interpretamos y cuando llega al puesto de trabajo, el puesto de trabajo no sabe qué es lo que debe hacer para darle cumplimiento. ¿A qué se refiere? A veces estamos hablando de un estándar puntual que con una acción muy sencilla se cumple, pero eso se nos pierde en un texto con una formulación legal compleja para el trabajador, para el usuario. Y luego, ¿quién es el responsable en última instancia? Debe estar claro quién está incumpliendo. ¿Está incumpliendo un puesto de trabajo? ¿Está incumpliendo la dirección, la organización? ¿Quién es responsable de llevar esto adelante y de informar a la autoridad? Veamos muy brevemente, para terminar, un ejemplo de los tantos que hay. Normalmente hay una primera etapa, dijimos recién en el procedimiento, que es la identificación, la etapa de identificación de los requisitos legales. Nosotros decimos cuál es el aspecto del peligro y cuál es la norma o de cumplimiento legal o voluntario que le aplica a ese aspecto o a ese peligro. Fíjense que la norma la vamos a identificar en función de un peligro o en función de un aspecto. Si no, no es aplicable a nuestro sistema de gestión. Bueno, cuando decimos ruta de acceso es porque tenemos que poder acceder, sea que aquí colocamos un hipervínculo y está disponible en internet, o sea que la tenemos en nuestro servidor o la tenemos en papel y acá indicaremos en dónde se ubica, pero hay que tener acceso. Que eso explícitamente la norma pide que esté accesible esta información. Describimos la norma y cómo se aplica. A veces tenemos una norma que tiene 40, 50 páginas y nos importa un dato en particular para un sitio de la organización, para un proceso en particular. Vamos a ver si esto es de alcance nacional, si se trata de un decreto, si es departamental, si es un compromiso voluntario de alcance internacional, y acá nuevamente el cumplimiento si es voluntario o obligatorio. Dejamos esto para las observaciones porque en muchos casos nos importa saber que es una norma que está en proceso de actualización, que se va a aprobar un decreto que está en estudio en el Poder Ejecutivo y que va a derogar el vigente y tenemos que estar atentos. Diferentes situaciones. Esto es la identificación. Luego, veamos un ejemplo muy por arriba de la evaluación de cumplimiento. Dijimos que nosotros teníamos el aspecto o el peligro, la norma con su ruta de accesos, qué criterio es el que vamos a cumplir, y aquí estamos con normas que no son cuantitativas. Las normas usualmente nosotros es posible para su cumplimiento que las separemos en normas cuantitativas, donde hay un estándar que cumplir, donde hay miligramos por litro, donde hay distancia, y de
y aquellas que son cualitativas, que usualmente se evalúa el cumplimiento mediante una inspección más que una medición. En este caso estamos viendo normas cualitativas y entonces la evaluación es si cumple o no cumple y describimos el tipo de incumplimiento. Hoy las herramientas de informática están tan difundidas, son tan accesibles, que no es necesario contar con un software específico para la evaluación del cumplimiento legal, sino que con los formatos condicionales. Esto es una planilla Excel. Nosotros aquí condicionamos los colores de verde y rojo al cumplimiento. Si es rojo, esto nos lleva a un procedimiento de manejo de no conformidades y nos pedirá que definamos las acciones inmediatas, etc. Ahora, si la evaluación no es de inspección, sino de medición, entonces, de nuevo, tenemos el peligro, tenemos la norma con su ruta de acceso. ¿Cuáles son los parámetros a medir? Acá ya no es una inspección. El punto de medición, las unidades, el valor de referencia, que es el valor establecido en la norma, y aquí tenemos las mediciones. Hay normas que me van a pedir que yo mida una vez por año, otras no establecen frecuencia, y cuando nosotros medimos, de nuevo, aquí, por ejemplo, usamos un formato condicional para el color. Si estamos por encima del límite legal lo pondremos en rojo y tenemos una no conformidad mayor. Si estamos en verde, estamos tranquilos dentro de los límites legales, y fíjense que en amarillo ponemos que estamos peligrosamente cerca. Entonces aquí ya nos sirve esto como criterio de evaluación de significatividad de los aspectos ambientales, que es lo que mencionamos al principio. Si esto se pone en rojo, nos va a llevar al procedimiento de manejo de no conformidades. Tenemos un problema. Si esto está en verde, nos llevará al procedimiento de seguimiento y medición, y le haremos seguimiento para ver si sigue estando bajo control ese requisito. Pero si se nos pone en amarillo, nos va a llevar, porque está peligrosamente cerca o en el límite, nos va a llevar al procedimiento de evaluación de aspectos ambientales, y aquí vamos a tener un aspecto ambiental significativo porque está peligrosamente cerca del límite legal. En un próximo video vamos a ver cómo utilizar este criterio de requisitos legales en la evaluación de aspectos ambientales.